Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. Comenzamos semana lunes 4 de marzo, que va a ser una semana muy caliente, el verdadero pulso entre el nuevo gobierno y la nueva oposición. El nuevo gobierno que está girando más a la izquierda, que posesiona mañana martes a Gustavo Bolívar, el libretista, el activista y el quemado candidato a la alcaldía de Bogotá. Será nuevo director de Prosperidad Social, va a manejar un presupuesto de más de 11.3 billones de pesos, la chequera más grande del gobierno. Se defiende Bolívar de las acusaciones en su contra, de cuestionamientos sobre su idoneidad, diciendo que es cierto, no tiene título universitario, pero que está a punto de graduarse en la carrera de Comunicación Social. Y lo importante, dice él, no son los estudios. Que esa frase no es coincidencia, está detrás, y es un buen retrato, de la nueva política del gobierno, que es menospreciar la tecnocracia y darle paso a estos políticos puros y duros, que no tienen experiencia en la administración pública, que han sido muy exitosos en el mundo de las redes sociales y que están llegando ahora a manejar platas y un elefante muy grande. Es el mismo caso de Alexander López, que llega a Planeación Nacional, que anoche agradeció al presidente Petro que lo haya escogido con la tarea de cumplir el plan de desarrollo y dice que lo hará con las regiones. Él, muy cercano, es cuota de la vicepresidenta Francia Márquez y de esa estructura política a la que le están dando aquí un gran caramelo. Otro activista, un hombre muy de la izquierda, que es el giro del gobierno. Y a ellos no son los únicos, se suman otros activistas. El exconcejal de Bogotá, Carlos Carrillo, será el nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo en reemplazo de Olmedo López, al que siguen investigando, ahora denunciado por el gobierno, por la corrupción de los carrotanques para La Guajira. Dice el presidente Petro que esos son rumores, pero los rumores fundamentados, aquí convertidos en indicios, sacaron al doctor Olmedo. El cuarto activista nombrado en el gobierno es Diego Cancino, exconcejal de Bogotá, que pasa a ser viceministro del Interior. Así que detrás ven ustedes un patrón, el desprecio de la academia, el desprecio de la tecnocracia para la llegada de activistas muy de la izquierda en Colombia. De fondo, lo que se está materializando es este giro del gobierno, y razón tienen Jorge Iván González, que fue director de planeación de este gobierno hasta hace apenas 2 semanas, o Cecilia López, que fue ministra de Agricultura hasta hace un año, que dijeron ante un grupo de expertos economistas en la Academia de Ciencias Económicas que cada vez hay un consejo de ministros de activistas y menos de tecnócratas. Un debate de todas formas interesante. Bienvenidos, ya les vamos a contar del viraje que hay. Por otro lado, se mueve la oposición, que planea marchas este miércoles. Con estos cambios de fondo, las reformas sociales del gobierno en trámites, está convocando para el miércoles a las 10 de la mañana, se llama la Marcha de las Mayorías. Lo que quiere la oposición es darle al presidente Petro la misma medicina de cuando él estaba haciéndole oposición al gobierno Duque, que son calles y marchas en contra de las decisiones del gobierno. Estas seguramente un poco, ojalá, más pacíficas. Hay convocatorias en 16 ciudades, ya les voy a contar de estas movilizaciones. Y hablando de reformas, la que viene en camino sin necesidad de que sea una reforma que pase por el Senado. El gobierno la está haciendo vía decreto. Le van a quitar el 5% de la salud de los colombianos a financiar la reforma a la salud, incluso exceptuando el trámite en el Senado de la República, que es donde falta la ley de la salud. La nueva orden del Ministerio de Salud, ya publicaron el decreto, es que el 5% de las UPC, unidad de pago por capitación, que es el pago del Estado a la EPS por cada uno de nosotros, colombianos pacientes, ese 5% se va a destinar a pagar equipos básicos de salud. Es decir, burocracia, médicos, enfermeros, infectólogos, o la construcción de lo que el gobierno ha llamado centros de atención primaria. Para todo ese aparataje va el 5% de la salud, un sistema que está desfinanciado y que ahora le van a quitar un pedazo más de la plata. En total, 4 billones de pesos. La UPC de cada colombiano es de 1.400.000 pesos largos. Por cada uno le van a quitar el 5%, es decir, 72.000 pesos por cada uno, para montar lo que el presidente Petro ha llamado un modelo preventivo de salud. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Les voy a contar de reformas, de nuevas
nuevas caras en el gobierno, de marchas y de movilizaciones, pero amanecemos también con varias noticias, una crisis de orden público. La primera está en Nariño esta madrugada, en donde hay 600 personas desplazados, un drama humanitario allí por combates entre el ELN y disidentes de las FARC. Ocurre en el municipio de Jumbitara. La otra está en Quibdó, en Chocó, en donde hoy van a sepultar a los 4 muertos de la masacre de ayer. En una balacera entre bandas de microtráfico hay otras 3 personas heridas. Y la tercera en Yumbo, en el Valle, en donde ya capturaron a un niño apenas 15 años, que es el responsable del asesinato de Sara Gil, otra niña de apenas 16 años. Ella había desaparecido el jueves, su cuerpo fue encontrado semienterrado en un barrio allí en Jamundí. Bienvenidos, muchas historias para acompañarlos esta mañana. Finalmente desapareció el fuego, pero no el humo, por el incendio en Bosa, en el sur de Bogotá, muy cerquita al patio taller del metro. Allí, en Bosa Porvenir, detrás del Portal de las Américas de Transmilenio, fueron 6 horas de emergencia. Sigue el olor a quemado que se está sintiendo esta mañana en Bogotá y hasta el humo, aunque ya el fuego fue apagado. Lo que sigue ardiendo es el incendio forestal que destruye la ciénaga de San Silvestre en Barranca Bermeja. Y les voy a contar, hablando de calidad del aire, acaban de empezar en Medellín las restricciones para carros y camiones de carga que no podrán circular por mala calidad del aire. Una crisis respiratoria en Medellín que ya completa 4 días, que está afectando a los paisas. La recomendación en esta mañana es no hacer en Medellín ejercicio al aire libre y que colegios y universidades den clases virtuales. Así que ojo, Medellín esta mañana. A propósito, el alcalde Fico Gutiérrez anuncia desnuda la corrupción del alcalde anterior a las 7 de la mañana. Muy pendientes, porque el alcalde Fico Gutiérrez va a presentar denuncias contra funcionarios. Encontraron 500 hallazgos, dice él, que le preocupan casos de Metroparques, Metrosalud y el Hospital General. Buen comienzo. Una lista larguísima de entidades tocadas, dice Fico Gutiérrez, por la corrupción en el gobierno de Daniel Quintero. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Estamos listos para esta mañana muy movida. Es el Día Mundial de la Obesidad. También es el Día Mundial de la concientización sobre el virus del papiloma humano. Y es el momento de estar conectado enseguida. Lo más importante en el resumen que preparamos aquí, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Vamos a nombrar a Carlos Carrillo como director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El próximo martes, el presidente Gustavo Petro posesionará a los nuevos funcionarios que estarán al frente de varias entidades y un viceministerio. Porque la experticia se aprende, pero la honestidad no se aprende. Gustavo Bolívar en Prosperidad Social. Yo quiero decirle a la gente que yo no tengo título, pero porque no he querido. Yo ya terminé mi materia, ya presenté la prueba de estado del Saber Pro, me gradúo en junio. En julio voy a estar estudiando una maestría, pero digamos que este no es un tema de títulos. Diego Cancino como viceministro del Interior, Carlos Carrillo como director de la Unidad para la Gestión del Riesgo y Alexander López estará en la dirección del Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, anoche el presidente Gustavo Petro designó a la arquitecta Elga María Rivas Ardila como directora general encargada de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. Eso para no detener la ejecución presupuestal hasta que se posesione Carlos Carrillo. Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda. Lo que resulta censurable es que muchos de estos nombramientos que está haciendo recaen en personas que no tienen la capacidad técnica ni la trayectoria para ocupar las graves responsabilidades que les están encomendando. Jorge Iván González, exdirector del Departamento de Planeación Nacional. Y entonces de pronto vamos a caer en un activismo que destruya lo que potencia una transformación. Al llegar al lugar nos encontramos con 4 cuerpos sin vida. 3 se encuentran en establecimiento médico recibiendo los primeros auxilios. Una masacre se registró en el barrio Las Palmas y en Quibdó, Chocó. El saldo es de 4 muertos y 3 heridos. El coronel Mauricio Rico, comandante de la Policía del Chocó. Esto es un ajuste de cuentas, ya hemos establecido, hacen parte de una misma estructura delincuencial que tiene su injerencia aquí en la ciudad de Quibdó. La 23ª Brigada del Ejército confirmó la sonada contra unidades del Batallón de Infantería número 49 que hacía control territorial en Cumbitara, en el departamento de Nariño. Muchas comunidades del Bajo Cumbitara se desplazaron hasta el casco urbano de esta población nariñense enclavada en la cordillera occidental en el norte de Nariño para impedir que el ejército baje hasta Sidón, porque según dicen ellos, esto va a empeorar la situación.
La gobernadora del Valle, Dylan Francisca Toro, le pidió al Ministerio de Defensa aclarar los acuerdos con los grupos armados que siguen generando temor en la población del municipio de Jamundí. Pide que se respete la vida. Porque la Jaime Martínez está incluida dentro del proceso de paz y no debería estar pasando esto en las comunidades ni en los sectores rurales ni urbanos. Entonces yo sí creo que tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que va a hacer los grupos que están en la paz total. Pues empezó oficialmente el cuarto ciclo de diálogos de paz entre el gobierno nacional y las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. El lugar es San José del Guaviare. Ya estarán reunidas las dos delegaciones hasta el próximo 9 de marzo. Una empresa de seguridad llamada Lots Prevention Limitada, que al parecer tuvo vínculos con el peligroso clan Vega Daza en Barranquilla, fue señalada por un testigo por su papel en la presunta legalización de fondos obtenidos por Nicolás Petro de figuras tales como Santander López Sierra y Gabriel El Turco Ilzaca. Recordemos que por esos hechos el hijo mayor del presidente está llamado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito. Entre hipótesis e investigaciones se mueve el caso de incendio que sufrió un vehículo a las afueras de la casa de los padres de Day Vázquez este fin de semana en el sur de Barranquilla, mientras la exesposa de Nicolás Petro se encontraba visitándolos. El carro estaba parqueado y de repente empezó a incendiarse, sin más allá y sin más acá. No sé exactamente qué pasó. Usted como Estado le ha entregado vía registraduría, vía Cancillería, prácticamente los datos de todos los colombianos. Hacen las cédulas. Tienen toda la base de la nacionalidad colombiana por una parte. Bastantes críticas desataron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en el que comparó el sistema electoral colombiano con el de Venezuela, en una crítica a la empresa Thomas Gregg & Sons, a la que señaló de intentar manipular la base de datos del registro civil de los colombianos y el software de las elecciones, algo que no es así. Y por otra parte, la registraduría les entrega el software de escrutinio de las elecciones. Juntan ambas y tiene usted la posibilidad que una empresa privada realice el fraude en Colombia. En respuesta al presidente, el exregistrador Alfonso Portela. El día domingo podemos tener información por una parte que se llama preconteo, digitalización, que es la toma de imagen de las planillas que elaboran los jurados en la mesa, y el escrutinio, que tiene su propia rutina. Una audiencia pública sobre la reforma a la salud se llevó a cabo el pasado viernes en la ciudad de Cali. El gobierno nacional, en cabeza del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, criticó el sistema actual. Hoy hay una crisis grave, supremamente grave, y no nos pueden decir a nosotros que administraron 30 años este país otras personas y que hoy los responsables de que la crisis exista es por culpa de nosotros. Eso no puede ser así. A esto, el presidente de la EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, mostró su preocupación con la reforma y afirmó que las aseguradoras evitan costos que podrían aparecer con el proyecto. Los recursos son los mismos. La reforma en principio no cambia la cantidad de recursos, pero si no gestionamos esos recursos van a aparecer muchos costos que antes evitábamos. Así se refirió el presidente Gustavo Petro sobre las reformas a la salud y a la de pensión. El sistema de salud y el sistema pensional no son sostenibles. Si el Congreso no debate, igual se van a caer. Y en esa medida me adelanto, bajo la ley vigente, a construir las transiciones que merece el país. Fernando Ruiz, exministro de Salud. Uno cómo se imagina a el SENA, cuya función es totalmente diferente, con juntas de acción comunal que no tienen ninguna experiencia construyendo CAPS. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar denunció presuntos casos de corrupción dentro de la entidad. Las polémicas irían desde irregularidades en el pago del personal, incumplimiento de contratos y documentación falsificada. Astrid Cáceres, directora del ICBF. Los resultados que tenemos de esas dos auditorías revelan que durante los últimos 10 años, la manera en que se ha contratado Primera Infancia ha terminado favoreciendo a grupos y conglomerados, incluso de familias o de clanes, en las que se han pasado el contrato unos a otros con diferentes figuras. En medio de la espiral de violencia que azota a Puerto Príncipe, capital de Haití, pandilleros se tomaron la principal cárcel del país. Pese a que no hay cifras oficiales, la agencia de noticias AFP estima que hay casi 3.600 presos fugados, más de 10 muertos y decenas de heridos. Entre tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que los 17 colombianos recluidos en Haití por el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moïse, fueron trasladados de la cárcel de Puerto Príncipe a
a otras instalaciones. Habla uno de los reclusos. No me volé porque no debo nada y aquí estoy dando la cara porque soy inocente. Israel habría aceptado un alto al fuego de 6 semanas en Gaza que debería empezar antes de Ramadán, el mes sagrado musulmán que comienza el 10 de marzo. Pero mientras no hay acuerdo, siguen los combates en terreno y hay alarma por el creciente número de niños y bebés que en Gaza están muriendo por inanición. Ya son 16 y Naciones Unidas advierte que la cifra va a seguir aumentando. Millonarios está en su peor racha de resultados desde que llegó Alberto Gamero en el 2020. El equipo embajador cayó 2-1 frente a la Equidad. La hinchada azul despidió al equipo cantando y mostrando su apoyo a Alberto Gamero. América perdió 2-0 frente al Pereira y Nacional por su parte empató 0-0 con el Junior. Estás escuchando Blue Radio.